Hola, bienvenidos a este taller sobre la creación de videojuegos utilizando el motor conocido como Godot. Entonces, durante la próxima hora y cuarto, el objetivo que me propongo es un poco llevaros de la mano hacia cómo es crear un juego en Godot y en general un poco hacia cómo crear videojuegos en general. Vale, es un taller que se ha propuesto originalmente para el Congreso es Libre, que es un congreso en el cual queremos potenciar el software libre, la compartición de conocimiento libre y un poco recuperar el espíritu de comunidad que nos unió hace bastantes años en torno al software libre y la cultura libre, pues un poco volver a recuperar ese espíritu y potenciarlo desde este congreso. Es un congreso que se hará los próximos 18 y 19 de septiembre y en concreto este taller se emitirá en directo el día 18 de septiembre a las 12:30. Entonces esta grabación es un backup por si acaso algo fuera mal para poder ofrecer algo a la audiencia. Vale, entonces lo primero de todo es tener claro si queréis invertir vuestro tiempo en este taller. Entonces, lo que vamos a hacer en este taller, por un lado, es trabajar con videojuegos. Y los videojuegos se trata de divertirse y pasárselo bien. Por lo cual el taller va a ser para pasárnoslo bien. Por otro lado, nos vamos a focalizar en una industria que es la de los videojuegos, que es una industria gigantesca y que está en un momento ciertamente disruptivo. Están apareciendo nuevas tecnologías. Bueno, realmente no, se están aplicando tecnologías que ya se conocían, como por ejemplo el ray tracing, pero son tecnologías que a día de hoy se puede empezar a utilizar en tiempo real y en videojuegos utilizando hardware que empieza a ser ya accesible para el consumidor final. Entonces, tanto la parte de ray tracing que permite toda la parte de lo que es la creación de las escenas en tiempo real utilizando la física de rayos de luz, pues se logran escenas mucho más realistas que las que se pueden lograr sin este tipo de técnicas. Igual pasa, por ejemplo, con el tema de los voxels a la hora de crear los modelos volumétricos y la creación de mundos infinitos gracias a su generación automática y, por ejemplo, empezando a utilizar técnicas de inteligencia artificial. Entonces hay ciertos factores que se están uniendo y que están provocando pues que una nueva línea de videojuegos que a todo apunta que van a ser mucho más realistas y que poco a poco pues eso nos van a llevar a ámbitos, por ejemplo, como el tema de la realidad aumentada y demás. Entonces estamos dando un cóctel que va a ser muy interesante en los próximos meses y años en esa industria. Entonces es un momento muy interesante para acercarte a ella. Entonces los motores de videojuegos lo que nos permiten es partir ya de una serie de bibliotecas y de herramientas que nos facilitan mucho la labor de creación de videojuegos. De alguna forma se han capturado los patrones principales de generación de videojuegos y se han incorporado al motor. Entonces tú trabajando sobre el motor pues eres capaz de hacer videojuegos de forma mucho más rápida. Y por ejemplo luego puedes generar versión del juego pues para por ejemplo Linux, para Windows, para Macintosh y también por ejemplo para móviles, para Android, incluso para las consolas. En el caso de Godot pues soporta un montón de plataformas finales sobre las que puedes luego desplegar el juego que haces en Godot. Entonces, la principal característica de Godot que nos ha traído aquí a tener es libre es que es un motor de videojuegos open source y está compitiendo ya a día de hoy con los dos motores de juegos principales que hay en el mercado, que se llama Unity y Unreal, que son dos motores que claro pues son propietarios, ¿verdad? Son privativos, son comercialmente mucho más caros y realmente quizás están todavía un poco por delante de lo que es Godot, pero Godot está cortando rápidamente el terreno con ellos. Entonces Godot, por ejemplo, a día de hoy está recibiendo ya incluso el apoyo con fondos de gente, por ejemplo, como la Fundación Mozilla o incluso la propia gente de Epic Games, que son los que hacen el motor de Unreal, pues están apoyando también el proyecto de Godot porque le está viendo el potencial que empieza a tener. Y por ejemplo, en la próxima versión de Godot, la versión 4, pues están ya, por ejemplo, implementando toda la parte de creación de escenas, utilizando las nuevas APIs de 3D en gráficos por computador, que se llama la nueva API que se llama Vulkan. Entonces estas nuevas APIs pues son por ejemplo las que permiten hacer el ray tracing en tiempo real. Entonces pues como veis estamos en un momento muy interesante y que yo os animo pues que si estáis os resulta atractivo este campo pues es un buen momento pues para subiros al carro. Entonces yo espero que con este taller pues facilitaros un poquito esa labor que es la que yo he hecho en los pasados 2 meses aproximadamente cuando aterricé y conocí un poco Godot. Entonces, ¿qué es lo que vais a obtener en este taller?
Por un lado, vamos a intentar daros una visión general de cómo se crean videojuegos. Entonces, lo que es Godot y lo que es una visión un poco de alto nivel de Godot, para que entendáis las claves de Godot y luego podáis aprender de una forma un poco más dirigida. Por otro lado, se quedará Godot y estarán vuestros ordenadores, que lo haremos durante el taller. Y haremos desarrollo de un videojuego dentro de Godot lo más completamente posible, o sea, siempre cuando nos dé tiempo en el tiempo que tenemos para el taller. Y os daremos las direcciones que os recomendamos para que sigáis evolucionando en la parte de desarrollo de videojuegos. Y unas pinceladas sobre el futuro de los videojuegos. Entonces, presentarme un poco. Yo soy Álvaro Castillo, que realmente me he pasado casi toda mi vida profesional relacionado con el mundo open source. Y he estado desarrollando pues un montón de proyectos desde Genome hace bastante tiempo, luego fui saltando a diversos proyectos y a día de hoy estoy trabajando en una empresa que se llama Monom, desarrollando una plataforma de IoT en la parte sobre todo de Edge. Entonces, ¿cómo aterricé yo en el mundo de la parte de gráficos por computador, videojuegos y demás? Pues todo esto ocurrió pues ahora unos 6 meses, cuando mis hijos se empezaron a apasionar por Minecraft y nos confinaron en las casas. Entonces ya vi que tenía claramente vi que bueno, ya que me encanta desarrollar, conozco bastante bien todo el mundo de los ordenadores, internet y demás, pues necesitaba adquirir pues toda la parte de cómo se hacen los videojuegos, de cómo está montado Minecraft y demás, para poder un poco acompañar a mis hijos en sus experiencias a partir de ahora. Entonces nació un proyecto que se llamaba Juntos desde casa, que el objetivo era intentar proporcionar contenidos sobre tecnologías sobre todo para niños, talleres de que les enseñan diversas cosas, y en uno de esos talleres pues Javier Cuervo estaba impulsando la parte de Minecraft y me uní a él, y poco a poco fuimos montando talleres de Minecraft cada vez más avanzados para que enseñar a los niños a programar basado todo ello en Minecraft y utilizando como Python como lenguaje de programación. Entonces todo esto sigue evolucionando y acabé trabajando en un framework que hemos llamado Maxthings, que es para generación de mundos, bueno, más bien de escenas dentro de Minecraft de forma programática. Y todo pues es un proyecto que sigue vivo y que seguimos trabajando y seguimos apostando por él. Y además estamos apostando fuerte por todo lo que tiene que ver con la parte de creación de mundos basados en voxels. Entonces en esa investigación, en esa apuesta, pues nos ha llevado a diferentes sitios de trabajar con Blender. Actualmente se ha llevado a trabajar, por supuesto, con Minecraft, y descubrimos Godot hace unos meses y vimos que era la plataforma ideal para poder continuar con otras experiencias y con viendo realmente los voxels cuando dan de sí y cuando se unen con tecnologías como Ray Tracing y la generación procedural de mundos, a dónde todo eso va a llevar. ¿Vale? Entonces estamos un poco focalizados en ese ámbito. Entonces durante el taller lo que voy a hacer es hablar del juego que se llama Numbers Attack, que es un juego que está basado en el juego que proponen en los tutoriales de Godot en 2D. Entonces, es un juego que básicamente de lo que se trata es tú eres un jugador que empiezan a salirte enemigos en la pantalla a los que tienes que esquivar. Entonces lo que he hecho ha sido yo evolucionar ese juego y acercarlo un poquito más hacia la parte que a mí me interesaba, que era la parte de un poco más educativa de los juegos. Y entonces con ello lo que hice fue transformar el juego, cambiar un poco los objetivos, y entonces aparte de esquivar los enemigos que te van saliendo, el nuevo objetivo es que tienes que ser capaz de completar operaciones aritméticas, capturando números que salen mezclados junto con los enemigos. Vale, es un poco ese el objetivo del juego, y iremos viendo cómo implementarlo. Vale, entonces un poquito de introducción a los videojuegos. Entonces los videojuegos, bajo mi visión, son juegos que están basados en gráficos por computador. Entonces están basados normalmente en una historia, que es la que define cuáles son los objetivos del juego. Tienen gráficos animados, tienen sonidos y tienen una parte interactiva en la cual el jugador realmente interactúa con el juego. Entonces esa parte interactiva pues, puede ser utilizando el teclado, utilizando joysticks, sensores y un montón de cosas. Vale, entonces, ¿cuál es el principal objetivo de los juegos? Pasártelo bien y disfrutar. Entonces luego aparte puede haber objetivos secundarios o
por el momento pueden llegar a ser principales, pero vamos, que normalmente otros objetivos pues pueden ser los objetivos educacionales, objetivos de aprendizajes de diferentes cosas, pero el objetivo fundamental es divertirte. Vale, entonces los juegos normalmente suelen tener una serie de retos durante el mismo, y los retos cambian mucho. Los retos pueden ser desde ir disparando a criaturas, hasta resolver puzzles, hasta ser capaz de alcanzar ciertos sitios a base de la tu habilidad saltando por plataformas. Pues juegos de carreras, en los cuales tienes que, por un lado, una serie de circuito, competir contra otros jugadores. O sea, hay montones de retos en los juegos que son los que hacen el juego que sea adictivo y que realmente te interese. Y hay un montón de juegos de géneros diferentes en los juegos, basados en cómo interaccionas principalmente con el desarrollo del juego. Pues tenemos de estrategia, plataformas, simulaciones, puzzles, de disparos. En los juegos modernos, lo que empieza a llegar casi siempre es que suelen ser ya juegos en red y multijugador. Que son, pues imagino que los juegos son mucho más interesantes cuando juegas con otras personas y de alguna forma te enfrentas a ellas o colaboras con ellas. Ahora con la inteligencia artificial pues empiezas a tener ya jugadores artificiales que empiezan a competir un poquito ya realmente con lo que serían jugadores reales, pero bueno, que realmente siempre es un atractivo el tener otras personas contigo colaborando o compitiendo con ellas. Suelen ser juegos que ya están hechos en 3 dimensiones. Al principio el juego ya suele ser 3 dimensiones real, o sea, no suele ser ya, como se decía antes, que eran juegos o bien en 2 dimensiones o bien en 3 dimensiones simuladas. Ahora son juegos en 3 dimensiones totalmente. Y la calidad pues ya es cada vez más próxima a incluso lo que podrían ser películas, la calidad de los juegos. Entonces pues ya es difícil y a veces cuesta diferenciar lo que es una película o uno de los típicos dibujos animados de alta calidad con lo que es el juego después, que antes era mucho más fácil diferenciarlo. Y suelen ser multiplataformas, funcionan en ordenadores, funcionan en consolas, funcionan en móviles, funcionan en todo tipo de dispositivos. Entonces, la creación de los videojuegos no es nada sencillo, pero es muy divertido. Durante las slides, durante las diferentes presentaciones que voy aquí mostrando, pues voy dejando enlaces que os recomiendo que los podéis ir consultando. La mayoría están todos en inglés, pero hay alguno en español que puede resultar interesante. Entonces, vamos a ir ahora a lo que es el motor de Godot. Entonces, un motor de videojuegos es algo que es un pelín complejo. Entonces, dentro de Godot hicieron el esfuerzo de intentar pues, hacer un resumen de lo que realmente es Godot. Entonces, por un lado tenemos que el motor de Godot tiene una parte que es la parte de funcionalidades, tiene un montón de funcionalidades que nos permiten hacer los videojuegos de forma mucho más rápida. Es multiplataforma y sirve para crear juegos en 2D y 3D desde una interfaz unificada, que es el editor de Godot que vamos a conocer. Entonces, por otro lado, proporciona un conjunto de herramientas que están cohesionadas todas, por lo cual una vez que aprendamos a utilizarlas, pues siempre va a ser igual, lo cual luego nos va a ahorrar mucho tiempo. Y entonces al final los usuarios de Godot se pueden centrar en hacer los juegos, sin tener que reinventar la rueda cada vez que haces un nuevo juego. Entonces realmente en Godot ya han localizado las partes que suelen ser comunes en todos los juegos, eso está metido dentro del engine y tú lo único que tienes que hacer es reutilizarlo. Lo veremos por ejemplo con las animaciones de gráficos, con la parte del motor de físicas, que tiene la parte de detección de colisiones. Entonces hay un montón de cosas que ya vienen en el motor que nos van a hacer poder crear los juegos de forma mucho más rápida. Y una cosa que es súper interesante de Godot es que puedes portar el juego una vez que lo has completado a un gran número de plataformas. Y aquí pues nos comentan pues que tenemos los entornos de escritorios, pues Linux, MacOS y Windows, también los móviles, los entornos móviles como Android y iOS, pues tabletas, móviles y demás. Y además tiene las plataformas basadas en HTML5, las plataformas web. Entonces, vuestro juego, según lo acabéis, automáticamente lo vais a tener disponible tanto vía web, para plataformas móviles y para los escritorios, lo cual es una pasada. Y todo ello con una licencia open source MIT, que es una licencia de open source de las que menos restricciones pone para poder utilizar el código así para lo que queráis. Vale, entonces un poco la evolución histórica de Godot, que nació, como veis aquí, más o menos en el año 2014 es cuando nació, si vemos la actividad en GitHub. Pero realmente el proyecto nació un poquito antes, nació en el año 2010. Lo que pasa es que anteriormente pues no estaba en GitHub y no estaba toda la actividad allí reflejada.
Entonces vemos que desde 2014 pues tuvo una actividad que era un poquito más baja hasta el 2016, momento en el cual, a partir del cual, vemos que sufrió un empuje muy importante y hubo un gran crecimiento. Esta gráfica aquí se refiere a los commits que ha habido en el proyecto. Y a partir del 2016 vemos que prácticamente se ha mantenido constante una actividad bastante alta dentro del proyecto. Y a día de hoy esa actividad pues sigue siendo constante y bastante elevada. Vale. Entonces, dentro de la comunidad de GitHub, pues tenemos ahí 1400 personas que están siguiendo el proyecto, haciendo voz del proyecto. Tenemos 33.000 personas que han puesto, que la han seleccionado con una estrella, que lo marca como una estrella, y tiene más de 6.300 forks, que son pues sus proyectos que han nacido a partir de él. Y los dos principales desarrolladores, pues aquí los tenemos, que es Reduz y aquí en MGA, que este es, bueno, realmente el nombre de Reduz es Juan, y el de aquí en MGA, pues ahora mismo no lo recuerdo todavía. Pero vamos, ellos dos son los principales mantenedores del proyecto, y aparte de ellos hay mucha más gente trabajando. Pero como veis, Juan lleva desde los orígenes del proyecto, en el 2014 hasta el día de hoy, activo en el proyecto, por lo cual el líder del proyecto pues sigue ahí muy activo en él y está actualmente trabajando en Godot 4 en la parte de implementación de la API de la reimplementación de Godot sobre la API de Vulkan. Y aquí, aparte de las estadísticas que nos ofrece GitHub, hemos incluido estadísticas también de Cauldron.io, que es un servicio que se ofrece basado en la plataforma Grimoire Lab, que originalmente queda por Vitergia y que actualmente es un proyecto de Linux Foundation que se llama Chaos, el que la mantiene. Y que aquí tenemos información un poquito más complementaria. Pues el número de autores de Git que han enviado contribuciones a Git, pues son más de 1.600 autores, contribuidores al proyecto. Tenemos más de 5.000 personas que han enviado issues a GitHub y más de 1.700 personas que han enviado pull requests al proyecto. Como veis, es una comunidad que es muy grande, ¿vale? La que tiene Godot ya a día de hoy. Y vemos igual que la actividad, pues veis que es muy parecida en todos los casos, porque suele estar bastante relacionada. Entonces vemos que la actividad de los commits pues está similar, por ejemplo, a la actividad de los issues que están enviando. Pues también tiene aquí su momento de actividad y vemos que es una actividad que se ha mantenido hasta el día de hoy bastante elevada. Vale, entonces eso es un proyecto que es maduro y que sigue muy activo y sigue en una evolución importante. Vale, vamos a dar algunos highlights sobre Godot. Entonces es un proyecto que está basado, bueno, que está en GitHub y está basado principalmente en C++. Pero para crear los videojuegos no hace falta saber C++. Hay un script, hay un lenguaje de scripting que se llama Godot Script y que es muy parecido a Python y permite crear los juegos de forma bastante sencilla. O sea, es un lenguaje muy amigable para aprender rápido y poder de forma sencilla pues implementar la lógica de los juegos. También hay una versión especial de Godot que está basada en César para poder programar con este lenguaje que es muy habitual en el mundo de los videojuegos. Entonces la documentación ha mejorado mucho últimamente y aparte ya se ha contratado recientemente una persona específicamente para encargarse de los temas de la documentación. Entonces es un tema que cada vez se le pone más foco y que cada vez la documentación es mejor, en especial para la parte de 2D. A mí, por ejemplo, he encontrado que de forma muy natural he podido irla completando y llegar a construir el juego que vamos a ver siguiendo la documentación de Godot que hay los tutoriales. En 3D cuesta un poquito más, pero también hay documentación que si una vez que eres capaz de engancharte con ella y seguirla, te lleva prácticamente a dominar casi todos los ámbitos de Godot. Entonces, aparte de documentación, tenemos tutoriales que están súper completos, que te muestran en profundidad todos los detalles de la plataforma, que normalmente suelen ser todos open source. Y tenemos demos, por ejemplo, del mundo 3D que las veremos y que son muy cercanas a proyectos reales y que puedes utilizar como base para a partir de ahí ya lanzarte a tus propios desarrollos y tus propios creación de juegos. Entonces, el soporte que tiene Godot a día de hoy es muy bueno porque hay una comunidad muy fuerte alrededor. Entonces tenemos un gran soporte tanto en los foros de la comunidad como por ejemplo en Reddit, donde ya se han alcanzado los 50.000 miembros de la comunidad de Godot en Reddit.
Por ejemplo, viendo un poco plataformas como Twitter, donde los desarrolladores están habitualmente publicando información sobre el proceso de desarrollo de Godot y hacia dónde va dirigido y demás, es un poco la información en tiempo real sobre Godot, pues hay 31.000 seguidores ya de Godot Engine, que es el hashtag de Godot. Y a día de hoy pues está ya compitiendo con los motores de Unity y Unreal para conseguir ser líder dentro del sector este de motores de videojuegos. Entonces, es un proyecto que tiene ya 10 años, 6 años en GitHub, y que tiene una cantidad de funcionalidades que realmente impresiona. Entonces voy simplemente a daros una visión rápida de las funcionalidades que tiene. Y entonces pues aquí desde una parte súper interesante que tiene un diseño muy innovador de cómo se construyen las cosas, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, basado en que todos son nodos. Tenemos un sistema de escenas para la construcción de los juegos que es súper flexible. Tenemos el editor visual, que es un IDE para la creación de los juegos. Entonces es todo muy amigable en todos los workflows o los pipelines que son de creación de los videojuegos. Y muchas más cosas que iremos viendo, ¿vale? Entonces prefiero que le vayamos viendo en vivo. Vale, entonces aquí sobre la comunidad de Godot, pues realmente a mí me llama mucho la atención ver en todos los sitios, en todos los frentes que tiene abierto, todos los canales que tiene, y por eso un poco los he reflejado aquí. Desde la parte del grupo de usuarios, los eventos que son las GodotCon, que por ejemplo este año pasado se hicieron colocados junto con el FOSDEM allí en Bruselas, la parte de preguntas y respuestas, tiene el grupo, por supuesto, tiene un servidor en Discord, tiene soporte por IRC, en Matrix, en Facebook tiene un grupo también muy activo. Tenemos toda parte en Reddit, ya lo hemos comentado, que tiene ahí sus 50.000 personas en la comunidad de Reddit de Godot. Tiene el propio proyecto en GitHub, la parte de Twitter, tiene unos foros de la comunidad que también están súper activos. Y tiene una comunidad en Steam, que es una plataforma también de videojuegos, que también está bastante difundida. Y tiene un canal de YouTube donde hay montones de demos y tutoriales sobre Godot. O sea, veis que hay un montón de canales que podéis utilizar para aprender un montón de cosas. Simplemente tenéis que encontrar el que realmente es más adecuado para las necesidades que vayáis teniendo. Entonces vamos a coger y vamos a revisar los conceptos principales del motor de Godot. Entonces, todo lo que vamos a crear en Godot lo vamos a hacer desde el editor de Godot. Entonces el editor de Godot, para los que hayáis programado utilizando IDEs, por ejemplo IntelliJ o Eclipse o el Visual Code o otro IDE, pues es muy parecido. El Godot Editor es un IDE, pero es un IDE muy especializado en la creación de videojuegos. Por lo cual vamos a ser muy productivos utilizando el editor de Godot. Normalmente con los IDE nos hacen ser más productivos, pues aquí vamos a hacerlo todavía más, porque está súper especializado para que seamos muy productivos trabajando con Godot. Entonces, un concepto fundamental en Godot, todos son nodos. Entonces ya veremos lo que es el nodo, pero imaginaos, por ejemplo, si conocéis la programación orientada a objetos, pues los nodos son como una especie de objeto raíz del que heredan todo el resto de componentes que existen dentro de Godot. Entonces ello permite que hay una capa como muy uniforme, original, que está implementada en los nodos y permite que de forma muy homogénea se gestionen gran parte de la plataforma de Godot y todos sus elementos. ¿Vale? Entonces estos nodos se organizan en jerarquías y se utilizan para crear escenas. Vale, entonces nuestros videojuegos al final van a ser conjuntos de escenas independientes que luego al final vamos a ir uniendo y componiendo para crear el videojuego. Vale, pero la idea es que vamos a ir generando escenas basadas en nodos y que cada una de las escenas la podemos diseñar, implementar la lógica y todo de forma independiente del resto de escenas. Ello nos permite, por ejemplo, que con ello poder escalar muy bien los proyectos y poderlos desarrollar de forma muy modular. Porque luego lo que vamos a hacer es esas escenas componerlas todas en una escena, así que es la escena global en la cual están todos los... en la cual están esa escena final en la cual tiene la lógica completa del juego y es la que de alguna forma da forma a nuestro juego. Y la lógica de nuestro juego fundamentalmente la vamos a implementar en
en el lenguaje de scripting de Godot que se llama GDScript. Entonces, es un lenguaje que a mí me recuerda mucho a Python, ya lo veremos, pero que se ha mejorado mucho la parte de hebras, de la parte de threads, porque es algo muy necesario en los videojuegos, que el funcionamiento multihebra pues funciona muy bien. Vale, entonces toda la lógica de los juegos vemos que está incluida dentro de las escenas. Entonces, realmente esto de Godot realmente es una realidad, es un proyecto maduro y se utiliza realmente para crear juegos. Pues aquí os he puesto un montoncito de enlaces de juegos que se están construyendo a día de hoy con Godot. Entonces lo podéis consultar, podéis ver los vídeos y demás. Entonces, y de alguna forma, si tenéis alguna duda, posiblemente viendo todo esto, pues os convencerá de que realmente Godot es una plataforma para crear juegos de verdad profesionales y que podéis poder ir hasta donde queráis, ¿vale? O hasta donde podáis. Pero que el motor Godot no va a ser la limitación, probablemente que vais a tener a la hora de crear videojuegos. Vale, entonces, comencemos con el taller en sí. Entonces, para comenzar con el taller en sí, lo primero que vamos a hacer es descargarnos el motor de Godot. Entonces, para descargarnos el motor de Godot, pues hay que descargarnos un fichero zip, que son unos 30 megas, para nuestra plataforma, y en ese fichero.zip está incluido un único binario que contiene todo Godot. Todo el engine, más o menos al final de comprimido, creo que son unos 80 megas en la versión de Godot 3.2, ¿vale? En el caso de Linux. Vale, entonces nos venimos aquí a la página de descarga de Godot y automáticamente, en función del sistema operativo en el que estéis, pues os va a llevar pues a Linux, MacOS, Windows. Vale, en mi caso es Linux, y voy a bajar la versión de 64 bits. Vale, aquí veis que hay una versión para mono y demás, pero yo me voy a centrar en la versión estándar de 64 bits. Vale, necesitamos que nuestro hardware tenga soporte para OpenGL 2.1 y OpenGL-ES 2.0. En principio, casi todo el hardware que hay, casi todas las tarjetas gráficas que hay en el mercado a día de hoy, pues tienen ese soporte. O sea, sería extraño que no lo tuvieran. Y en Linux, si la tarjeta gráfica tiene ese soporte, pues tiene el stack de 3D que implementa OpenGL utilizando Mesa y utilizando los drivers de las tarjetas gráficas. Vale, entonces me voy a bajar aquí la versión de Godot. Como veis que son 28.6 megas que vamos a bajar, ¿vale? Entonces me lo descargo. Y aquí pues ya depende un poco de vuestra conexión, veis que en mi caso ya ha conseguido descargarlo. Y lo que voy a hacer ahora es irme a un terminal, ¿vale? Aquí podéis trabajar sin ir a terminal, pero yo sí me acostumbro a trabajar con terminales, ¿vale? Y me voy a hacer aquí dentro del directorio que tengo todas las cosas de desarrollo, pues me voy a crear, tengo un directorio que se llama otro que se llama Godot, y aquí creo que tengo uno que se llama el Godot Workshop, ¿vale? Entonces, en este directorio es donde voy a ir poniendo las diferentes cosas del workshop que vamos a ir haciendo. Entonces, voy a mover a ese directorio el ejecutable que me he bajado, perdona, el .c que me he bajado de Godot. Es simplemente mover un fichero, ¿vale? Entonces, en vuestra plataforma, pues, cómo se mueve este fichero de donde se ha descargado al directorio en el que estamos trabajando, pues puede cambiar un poco, pero vamos, que aquí tenemos Godot. Vale, aquí tenemos el zip que me he bajado. Vale, me lo pongo en ese directorio. Vale, y lo que voy a hacer es descomprimirlo. Entonces lo descomprimo. Vale. Y esto nos ha generado un único fichero binario, que es todo lo que necesitamos para trabajar con Godot. Esta es una parte que es maravillosa. Vemos que ocupa exactamente, pues son 70 megas, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que se vea un poquito mejor. Vale, pues aquí tenemos en 69 megas está toda la plataforma de Godot, todo lo que necesitamos para hacer juegos con Godot. Vale, no hace falta nada más que esto. Luego sí, luego bajaremos plugins y alguna cosita más, pero vamos, que para arrancarla y empezar a trabajar con Godot solo necesitamos esto. Vale, entonces, antes de arrancar Godot, la otra cosa que me voy a bajar, ¿vale? La otra cosa que me voy a bajar va a ser el juego de Numbers Attack, el source code from GitHub, ¿vale? Entonces me voy aquí, me voy al repositorio de Numbers Attack que está aquí, y para descargarnos el código, pues lo más sencillito, descargamos el zip, ¿vale? Del proyecto. Entonces se llama Numbers subrayado data-master.zip, porque estamos bajándonos la rama master del proyecto.
lo bajamos y de nuevo me lo voy a mover aquí, ¿vale? Downloads, entonces esto era numbers attack más el.cp. Lo muevo a ese directorio, ¿vale? Y lo voy a descomprimir aquí también, ¿vale? Vale, es que ya, como veis, ya lo tenía ya descomprimido de antes, pero bueno. Vale, entonces, tras completar estos dos pasos, llega uno de los grandes momentos del taller, que es el abrir Godot. Y realmente cuando hablo de abrir Godot, lo que vamos a abrir es al abrir el editor de Godot. Recordar que todo lo que hacemos en Godot se hace en todo el editor, ¿vale? Todo. Es un IDE, ahí se ejecutan los juegos, ahí se hace todo. Incluso se hace la exportación final para generar los binarios que se van a poder instalar sobre los desktop, o sobre los móviles, o sobre las tablets, o sobre las consolas. Todo se hace desde el editor de Godot, ¿vale? Vamos a ello. Entonces, el binario resultado de deshacer el zip se llamaba así. Lo arranco, ¿vale? Y aquí tenemos lo que sería el editor de Godot. Ves que en mi caso me aparece un montoncito de proyectos ya aquí, porque son proyectos que ya tenía, porque como yo trabajo con Godot, estoy trabajando con Godot, tengo un montoncito de proyectos. En vuestro caso esto debería estar vacío, no debe haber nada, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto a partir del de Numbers Attack que acabo de descargar de GitHub, ¿vale? Entonces decimos nuevo proyecto. Y entonces, el nuevo proyecto vamos a llamarle Numbers Attack, ¿vale? A ver, perdón un momento, que no hay que crear un nuevo proyecto, perdón, hay que importarlo, ¿vale? Entonces, ¿de dónde lo importamos? Pues tenemos que irnos, en mi caso, lo he dejado aquí en Godot, en Godot Workshop, y aquí tenemos el directorio Numbers Attack Master, ¿vale? Que es el resultado de hacer el unzip del zip que nos hemos bajado de GitHub de Numbers Attack, ¿vale? Y aquí tenemos un fichero que se llama project.godot, que es la descripción del proyecto. Vale, entonces este es el proyecto que queremos abrir, lo abrimos y decimos importar y editar. Vale, y entonces esto automáticamente nos abre el editor de Godot con el juego. Ya está hecho, ¿vale? Entonces, lo normal es que no empecéis un juego desde cero totalmente, sino que empecéis basándose en cosas que ya están hechas, porque si no, pues al final, pues siempre pierde bastante tiempo en el arranque inicial. Entonces, en un juego, básicamente tenemos una parte que son los assets, que en este caso, los assets, pues es toda la parte un poco más artística, que son el diseño gráfico de los enemigos que aparecen. Por ejemplo, aquí está el diseño gráfico que utilicé yo de mi perra, ¿vale? Para poderlo animar. Tenemos el diseño gráfico de lo que sería el jugador. Tenemos la música, por supuesto, la música de Game Over y la música de fondo que vamos a ir escuchando cuando estemos jugando al juego. Y aparte tenemos aquí también las fuentes que permiten que todos estos textos pues sean un poquito más bonitos que el por defecto que viene con Godot, ¿vale? Entonces, aparte de ello, luego todo el resto de cosas que tenemos ya las iremos viendo, pero son básicamente las escenas y los scripts de programación del juego. Vale, entonces esta es la parte un poco de recursos que tenemos dentro del proyecto. Luego, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues aquí tenemos las escenas que componen nuestro juego. Entonces, las escenas que componen nuestro juego, pues son las que aquí tenemos. Entonces, nuestro juego se basa en tener un rectángulo con un fondo de color, que en este caso es el rojo que tenemos aquí puesto, y sobre este rectángulo, que el tamaño lo fijamos utilizando las propiedades del proyecto. Aquí en Project Settings tenemos un montón de configuraciones y hay una de ellas que es la de la ventana, y que aquí hemos fijado el tamaño, ¿vale? Aquí de momento no quiero entrar todavía en toda la parte de configuraciones del proyecto porque hay un montón de temas que se pueden configurar y no quiero que nos perdamos, ¿vale? Pero básicamente aquí hemos fijado la dimensión de la ventana y aquí podemos ir seleccionando las diferentes escenas que tenemos en el juego. Aparte de las escenas, también lo que tenemos son, por ejemplo, aquí tenemos temporizadores, que son nodos de Godot que hemos añadido directamente sin necesidad de hacerlo a través de escenas, ¿vale? Entonces,
Recordemos, en Godot hemos dicho que todos son escenas. Digo, perdón, todos son nodos. Entonces, por ejemplo, esto aquí, main, esto aquí, es un nodo, que es el nodo raíz de que juega todo el resto de cosas dentro de nuestro juego. Vale, entonces aquí empezamos a ver el tema de jerarquías, ¿vale? Pues aquí tenemos un nodo raíz en el cual aparecen todo el resto de elementos que forman parte de nuestro juego. Vale, de momento solo quiero que vayáis cogiendo pinceladas y conceptos. Entonces tenemos nodos y tenemos escenas. Las escenas también son nodos, ¿vale? Entonces vamos a arrancar siguiendo los pasos que tenemos definidos en las apariencias, ¿vale? Entonces, junto con la parte de los nodos y las escenas, tenemos un visualizador en el cual vamos a trabajar en la parte del diseño gráfico de las escenas. Y también nos va a servir aquí, esta parte de aquí, este visor, nos va a servir para visualizar cuando tengamos juegos en 2 dimensiones, pues en 2 dimensiones lo que estamos creando. Si fuera un juego en 3 dimensiones, aquí tenemos en 3 dimensiones lo que sería como la apariencia de nuestro juego, ¿vale? En nuestro caso, este visor no nos sirve porque vamos a trabajar en 2 dimensiones. Luego, aparte, podemos tener scripts, que es lógica de programación. Este sí está asociado habitualmente con escenas, ¿vale? Y aquí, pues, aquí tenemos los diferentes scripts que forman parte de nuestro juego. Aquí los tenemos. Entonces, en el editor ese central tendremos tanto la parte del editor de 2D como la parte de 3D, la parte de programación con scripting y la parte de AssetLib, que nos sirve para poder acceder a bibliotecas de assets que están ya precreados y que tienen licencias que nos permiten reutilizarlas en nuestros juegos. Vale, yo de momento esta parte no he utilizado, pero veis que hay un montón de assets que normalmente pues son tanto diseños gráficos como la parte de música, como otro tipo de recursos, ¿vale? Que pueden ser útiles para hacer los juegos. Vale, entonces junto con la parte del editor, del visor, tenemos, por ejemplo, que cuando seleccionamos uno de los elementos de la escena, por ejemplo, si selecciono el rectángulo de color que tenemos aquí, pues automáticamente aquí tenemos un inspector que nos sirve para visualizar todas las propiedades y comportamientos asociados al nodo que tenemos seleccionado. Vale, entonces siempre funciona igual, funciona de la parte más genérica a la parte más específica. Entonces hemos dicho que todo lo que hay en Godot son nodos, por lo cual siempre vamos a tener una parte aquí abajo. Seleccionemos cualquier elemento que seleccionemos, que va a ser la parte de nodo. Entonces aquí tenemos una descripción del nodo y tenemos un par de propiedades asociadas a todos los nodos, que es la de relacionado con la parte de scripting y de pause. Realmente esta parte yo no la he tocado, por lo cual tal como viene por defecto me ha valido. Vale, entonces un nodo colorRect, aparte de ser un nodo, es también un canvas item. Entonces si es un canvas item, pues tiene más propiedades, que es visibilidad, que si es visible o no es visible, y más propiedades, el material que se utiliza para el canvas y demás. Vale, pues más propiedades. Aparte de ser un canvas item, un colorRect también es un control. Entonces los controles son aquellos nodos que se utilizan para construir las interfaces gráficas dentro de Godot, ¿vale? Entonces, por ser un control, pues tiene todo ese tipo de propiedades que veis aquí. Pues veis la colocación del control dentro del layout, los márgenes, hacia dónde crece, el tamaño del rectángulo, comportamiento del foco, del ratón, tema, un montón de cosas, ¿vale? Que tienen todos los controles. Y por último, el control, que es el color rect, aparte tiene el color del rectángulo, ¿vale? Entonces, imaginaros que no tuvieras el color rect y lo tuviéramos que añadir, ¿vale? Pues para añadir un nodo nuevo dentro de nuestro nodo raíz, que es el main, pues aquí tenemos todos los posibles nodos que existen en Godot, que hay muchísimos, lo que pasa es que están contraído del árbol. Y por ejemplo podríamos buscarlo. Hacemos color rect. Vale, entonces el color rect aquí lo tenemos. Pues es un nodo, es un canvas item, es un control y es un color rect, ¿vale? Que es lo que ya habíamos visto. Vale, entonces veis que la forma de localizar los nodos
aquí lo tenemos todos. Aquí los tenemos todos y podemos buscarlos, y además están organizados de una forma que además que veremos que luego que es lógica. Por ejemplo, cuando trabajamos en mundos 2D, iremos aquí con los nodos 2D que están por aquí. Ves que hay muchos, ¿vale? Entonces cada uno de esos nodos pues, nos permitirá hacer una serie de cosas, ¿vale? Y si trabajamos en mundos 3D, pues iremos más bien a los nodos que eran de Spatial. Y aquí tenemos toda la parte 3D para construir nuestros juegos y nuestras experiencias en 3D. Vale, y entonces, aparte de ello, los elementos, los nodos que tenemos dentro de nuestra escena, aparte de poderlos inspeccionar así, tenemos una parte que es la parte de señales. Que la parte de señales es muy interesante porque es la que permite comunicar entre sí los elementos que forman las diferentes escenas. Entonces las señales nos vienen muy bien para desacoplar las diferentes escenas y comunicarlas entre ellas enviando señales. Vale, eso lo veremos un poquito más adelante. Y entonces las señales, pues por el hecho de ser un nodo, pues tiene una serie de señales. Por el hecho de ser un canvas item, tiene una serie de señales que puede lanzar el nodo. Y por ser un control tiene una serie de señales, ¿vale? Veremos un poquito más sobre las señales más adelante. Bien, vamos a volver a la presentación para seguir el guión. Y lo que vamos a hacer ahora es, una vez que hemos completado la introducción básica al editor de Godot, vamos a ejecutar el juego por primera vez. Entonces, ¿cómo se ejecuta un juego? ¿Cómo se ejecuta el juego del Numbers Attack para probarlo? Pues aquí tenemos la zona de ejecución. Entonces, en la zona de ejecución tenemos el botón de play, que es para ejecutar el proyecto completamente. ¿Veis que lo pone? O sea, aquí una cosa muy interesante de Godot, que está muy bien trabajada, es la ayuda interactiva que aparece en todo momento cuando pasamos por encima de los diferentes elementos. ¿Veis que vamos navegando por diferentes elementos y tienen una ayuda contextual que está muy bien trabajada? En el caso del play, pues nos dice que este botón de play, que también podemos invocar con el F5, sirve para ejecutar el proyecto, para hacer play del proyecto. Y luego tenemos otro play parcial, que es hacer un play de la escena. Veremos que se va a permitir implementar las escenas de forma individual antes de luego mezclarlas con la escena principal. Vale, en nuestro caso tenemos ya todo implementado, ya veremos cómo lo implementamos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ejecutarlo. Entonces al ejecutarlo, aquí tenemos una pantalla, como es inicialmente, pues aquí dice el juego Numbers Attack, Start o Exit. Y aquí vemos la parte de la puntuación. Entonces, para que funcione vía teclado, porque hay dos funcionamientos, que es vía teclado o vía touchpad, el touchpad de los móviles, pantallas táctiles. Entonces, para que funcione todo vía teclado, lo más fácil es que en vez de pulsar el botón de Start, utilicéis la tecla de Space, que también arranca el juego. Entonces, si pulso sobre la tecla de Space, arrancamos el juego. Vale, entonces aquí voy a bajar un poquito el volumen porque está súper alto y entonces no oigo nada, ¿vale? Entonces veis que tenemos un sonido de fondo que se repite en bucle. ¿El objetivo del juego cuál es? Entonces el objetivo del juego es capturar los números. Veis que por ejemplo podemos capturar el número 1 y al siguiente podemos volver a capturar el número 1. ¿Vale? Entonces voy a parar ya el juego, ¿vale? Entonces voy a hacer una prueba que no me va a funcionar el teclado por algún motivo. A ver si soy capaz de eso. Vale, un segundo. Aquí con el exit salimos del juego. Puedo entrar en el juego. Vale, entonces aquí tenemos al jugador que lo vemos con los cursores. Y aquí tenemos que ir capturando los números. Por ejemplo, ahora 0 más 2, 2. Ahora tenemos que capturar un 1. Pues tenemos que esperar a que salga 1. Los números que van saliendo van siendo de forma aleatoria. Y van siendo los números por los bordes de la pantalla. Y ves que salen girados y con una velocidad cambiante. Entonces la velocidad que tienen los números es una velocidad también aleatoria. Entonces luego veremos en el código que la forma de implementar esto, pues realmente tenemos 5 para capturar un 1. Vale, entonces estoy jugando un poco porque estamos ahora en
siempre está presente, que vemos que esta parte de la pantalla que siempre está presente, que es el fondo, es lo que vamos a implementar con la escena que llamamos ahora el Heads Up Display, que es el HUD, ¿vale? Entonces, esa es una de las escenas. Otra escena va a ser el jugador. Que veis que estamos moviendo, el jugador que estamos moviendo y que está animado, este jugador va a ser otra escena diferente. Vale, y luego los números que van saliendo ahora también van a ser escenas independientes, ¿vale? Que vamos a ir creando. Vale, entonces, coges un número, pues veis que la velocidad y la dirección y la rotación que siguen va cambiando en función del avance del juego. Entonces, la música de fondo que estamos escuchando es una melodía que se ejecuta en loop continuamente igual. Tiene, creo que son 28 segundos y cuando acaba empieza de nuevo. Entonces es una melodía que acompaña muy bien al juego y es bastante pegadiza y hace que el juego pues sea un poquito más se le aprecia un poquito mejor para cuando está jugando. Entonces mira, nos quedan ya solo 2 puntos para ser capaces de llegar a 10. A ver si soy capaz de no meter la gama, porque si no. Entonces, porque quiero conseguir llegar a 10, porque quiero que cambiemos de nivel, porque quiero mucho ese juego completamente antes de irnos al código, ¿vale? Entonces, ahora tenemos 11 puntos y. Vale, hemos pasado con 10. A partir de ahora empiezan a salir ya enemigos. Los enemigos hay que esquivarlos, ¿vale? Y aparte tenemos que ser capaz de encontrar el número adecuado para completar la operación. En este caso, tengo que conseguir el 1. 1 era 0. He fallado. Entonces aquí fallas, te pone el mensaje de que has fallado y de nuevo vamos a la pantalla inicial, ¿vale? Bueno, pues este es el juego y ahora vamos a ver cómo está hecho todo. Entonces, si volvemos a la presentación, volvemos a la presentación, vamos ya a cómo está estructurado el juego. Entonces, el juego se basa en 5 escenas. 5 escenas que, como todo en Godot, están construidas a partir de nodos. Entonces, hay una escena que es el Heads Up Display, que es lo que está siempre visible, el fondo de la pantalla que siempre está presente. Siempre está presente y hay veces que puede estar visible o no. Por ejemplo, los botones, esos botones de Start y Exit, cuando empezamos a jugar se ocultan. Y ese level también, ¿vale? Para que no interfiera con el juego. Pero siempre está presente. Y puede estar oculto o no oculto, ¿vale? Entonces con esos elementos jugaremos para ir presentando mensajes y demás durante el juego, los ocultaremos, los mostraremos en función de cada momento del juego, ¿vale? En el estado en el que estemos. Luego tenemos al jugador, que el jugador ya hemos visto que es el... Bueno, vamos a ir viendo por aquí las escenas, ¿vale? Aquí tenemos la del... perdonad, vamos a ir a... Bueno, aquí tenemos las 5 escenas, ¿vale? Entonces las escenas las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vamos a presentar que tenemos 5. Tenemos el HUD, el jugador, los enemigos, que serán los mobs que van saliendo, que son como los pececillos que salen y mi perrita. Luego están los números que tenemos que capturarlos y luego la escena main, que lo que hace es integrar el resto de escenas, todas juntas, ¿vale? Entonces las escenas las vamos a desarrollar de forma independiente y pueden ser reutilizadas en otras escenas. Entonces, esas escenas, aparte de ser desarrolladas de forma independiente, además pueden ser ejecutadas de forma independiente y pueden tener su propia lógica implementada con GDScripts. Entonces, esta forma de trabajar con escenas independientes que tienen su propia lógica y se pueden ejecutar de forma independiente, lo que hace es que vamos a tener un desarrollo muy modular y por ello también muy escalable. Y esto nos va a permitir hacer juegos pues que sean bastante complejos. Vale, entonces esta forma de trabajar de Godot es muy cómoda y yo la verdad es que de principio me he acostumbrado muy bien a ella y la he encontrado muy natural. Vale, entonces la primera escena que tenemos, como he comentado, es como si fuera el background, ¿no? del juego. Siempre está ahí. Lo puede estar visible y no estar visible, pero siempre está ahí. Vale, entonces está siempre de fondo de todo y todo lo que se pinte después va a ir por encima del Head Up Display, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajamos con esta escena y cómo la diseñamos? Vale, pues entonces, aquí tenemos main, la escena main, y dentro de la escena main tenemos la escena HUD. Pero esta escena de aquí es una escena que realmente está enlazada, es una instancia de la escena que realmente define todo lo que es
el background del juego, ¿vale? Entonces nosotros desde aquí no podemos modificar lo que serían los diferentes elementos del background del juego. Para eso nos tenemos que ir a la propia escena de HUD, que sería como la escena maestra, que luego se instancia. Si queréis en programación orientada a objetos sería como la clase, sería la escena HUD, y aquí tenemos una instancia de esa escena, una instancia de esa clase, aquí, ¿vale? Si lo ponemos encima, nos pone que es una instancia de la escena HUD.tscn y que es de tipo Canvas Layer, ¿vale? Entonces si nos vamos a por aquí, vamos a la escena HUD y aquí la tenemos, ¿vale? Entonces esa escena es una escena que, como siempre, es un nodo. ¿Un nodo de qué tipo es este nodo? Pues vemos que es un nodo de tipo Canvas Layer, ¿vale? Entonces es un Canvas Layer, es decir, que es una capa de canvas en la cual vamos a pintar cosas, ¿vale? Entonces en ella vamos situando diferentes controles. En nuestro caso, ¿qué hemos puesto aquí? Pues hemos puesto una serie de labels que lo vamos a ir cambiando algunos y otros están fijos. Tenemos, por ejemplo, un label para la operación, otro para el mensaje sobre el juego. Tenemos el botón este de resume, que ahora no, que por defecto no está visible, ¿vale? Que se ve aquí encima, pero lo tenemos oculto y solo se hace visible cuando pausamos el juego. Luego tenemos un temporizador del mensaje. Este mensaje que aparece aquí, pues ¿cuánto tiempo aparece el mensaje? Pues está controlado por ese temporizador. Luego tenemos más label, que es el goal, que sería el objetivo a conseguir en esta operación y que va a fijar el número que tenemos que capturar. Y luego tenemos dos botones, que sería el botón de comienzo de juego y un botón con de fin de juego. Y por último tenemos el score, aquí, ¿vale? El label. Entonces vemos que tenemos una serie de labels, tenemos una serie de botones y ya está. Tenemos labels, botones y un temporizador. Eso es todo lo que es el HUD, ¿vale? Entonces, para manejar el HUD, porque aquí tenemos que ir actualizando, por ejemplo, la operación. Tenemos que ir actualizando la puntuación. Y sobre todo tenemos que ir interactuando con los botones. Y cuando arrancamos el juego y pulsamos el botón de Start, tiene que ocurrir algo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar a ver cómo se arranca el juego. Es decir, si arranco el juego completo, cuando pulso sobre el botón de Start, ¿qué es lo que ocurre para que llegue a esa pantalla? ¿Vale? Veis que tenemos configuración 0 y aquí tenemos ya una propuesta de operación. Entonces, ¿cómo se llega a configurar esta pantalla? ¿Vale? ¿Qué comunicaciones hay? Entonces decimos, vale, a ver, si tenemos un botón que se llama Start, lo normal es que cuando pulsemos sobre el botón de Start ocurra algo que provoque que el juego se arranque. Vale, entonces si venimos por aquí, decimos, vale, aquí tenemos en el editor, tenemos el inspector de este elemento, que es el botón. Pues tenemos que el botón es un nodo, también es un canvas item, también es un control, ¿vale? Y tenemos que también es un base button, este de aquí, que permite definir cosas. Y también es un botón, que tienes aquí el texto que aparece en el botón, un posible icono, el tipo, la apariencia y demás. Pero aquí, por ejemplo, no dice nada sobre cómo enganchar la lógica de que cuando presiono el botón ocurra algo. ¿Eso cómo se hace? Pues con lo que vimos anteriormente, con las señales. Entonces, un botón tiene una serie de señales que emite cuando ocurren cosas. Entonces, cuando hacemos press sobre el botón, es decir, cuando hacemos clic sobre el botón, que sería esta señal, la señal de preset, esto automáticamente lo que hace es enviar ese evento que se produce de clic a este método aquí. Vale, decimos, ¿y este método dónde está? ¿Dónde está implementado? Entonces, este método es parte de la lógica que tiene esta escena. Y es una lógica que es propia de la escena, ¿vale? Entonces, si nos vamos aquí, vemos aquí lo que el script asociado con esta nodo, sería con esa escena de Godot. Vale, entonces aquí, de esta parte de aquí, vemos que este nodo tiene asociado un script. Vale, aquí lo tenemos. Vale, entonces el script que tiene asociado este nodo es este de aquí,
que es el HUD.gd, ¿vale? Entonces vemos aquí que tiene un poquito de código, tiene un poquito de lógica, y parte de esa lógica es precisamente la que acabamos de ver hace un momento. Si nos volvemos de nuevo, aquí nos vamos con el editor, veis que de nuevo también podemos ir al script directamente yendo por aquí arriba, ¿vale? Pero si queremos seguir el flujo realmente de cómo funcionan las cosas, nos vamos al botón de Start, que emite una señal, que es la señal de preset, que se envía a este método. Y este método está dentro del script asociado a este nodo HUD, que sería también a la escena HUD, ¿vale? Y entonces aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues cuando se presiona sobre el botón Start, lo que hacemos es ocultar todos los botones y emitir la señal de comienzo de juego. Vale, entonces esa señal de comienzo de juego lo que hace es indicar a aquel que esté interesado de que se ha pulsado el botón de comienzo de juego. Entonces, ¿quién está interesado en esa señal? Pues el que está interesado es el juego a nivel global, porque está interesado en que se ha pulsado sobre ese botón. Entonces, esta escena, la escena de HUD, tiene asociadas dos señales que emite la escena globalmente. Ya no son los nodos propios que están incluidos dentro de la escena, sino es la propia escena que es capaz de emitir dos señales que hemos declarado aquí, que es Start Game y Resume Game. Vale, entonces, ¿quién captura estas señales? Pues aquí es donde vamos a completar el flujo completo de cómo se integran las escenas entre sí y cómo se comunican. Entonces, si nos vamos a la escena principal, en la escena principal lo que hemos hecho ha sido añadir una instancia de la escena HUD. Que eso se hace no añadiendo un nodo, que sería esto de aquí, sino instanciando una escena. Esto es importante, ¿vale? Aquí instanciamos una escena como un nodo. Vale, entonces si damos aquí, podemos hacer y seleccionamos aquí HUD tscn y nos crea esta instancia de la escena HUD. ¿Qué ocurre? Que esta escena HUD que tenemos aquí ya no lo vemos como lo vemos aquí, con los diferentes componentes seleccionables y los botones y demás. Cuando está dentro de main, la escena HUD ya es un nodo completo que no podemos modificarlo. Pero lo que sí que podemos hacer es recibir las señales que emite esa escena. Y una de las señales es la señal de Start Game. Entonces, cuando se recibe la señal de Start Game de la escena HUD, es decir, cuando se ha pulsado sobre el botón de Start, invocamos el método NewGame. Y este método NewGame, ¿dónde está implementado? Pues de nuevo está implementado en un script, pero en este caso en el script ya no es el script de HUD, sino estamos dentro del script de main, que es el script de la escena main, que veremos que en la escena main lo que hace es agregar la funcionalidad de todas las escenas, recibir las señales y coordinar la ejecución global del juego, orquestar la ejecución del juego, recibiendo señales y a su vez interactuando con las diferentes escenas que tiene instanciadas aquí. Entonces, cuando recibe la señal de nuevo juego, ¿qué es lo que hace? Pues inicializa que la puntuación actual es 0, que el total a conseguir es 0 y que la operación a realizar inicialmente es la operación de suma, ¿vale? Que tenemos aquí en Operations, las tenemos, creo, definidas por aquí. Vale, las operations dependiendo del nivel, pero vamos, que en el nivel 0 las operaciones hay únicamente una, que es la de sumar, ¿vale? Entonces, cuando recibimos la señal de New Game, cuando recibimos la señal de Start Game del HUD, lo que hacemos es, por aquí, inicializamos las cosas, seleccionamos la operación, y aquí empezamos a interactuar con las diferentes instancias de escenas que tenemos. Es decir, aquí empezamos a orquestar cómo se comportan el resto de escenas dentro del juego. Entonces, entre ellos tenemos, por ejemplo, aquí, tenemos que se llama a la instancia de HUD y se llama método updateScore, score. Es decir, le estamos poniendo 0 como la puntuación del HUD. Entonces, creo que desde aquí, si hacemos shift click, nos lleva al método updateScore dentro de HUD.gd, es decir, dentro de la lógica de la escena HUD, ¿vale? Y esto que está haciendo es, dentro del label score,
que es este de aquí, está poniendo como texto esto de aquí. ¿Vale? Entonces, esto de aquí lo que hace es que dentro de nuestra escena el score se ponga a 0. ¿Vale? Si continuamos un poquito más por aquí, entonces lo que voy a hacer es, estamos en la escena main. Si nos vamos al script asociando a la escena main, pues también lo que hacemos es actualizar el goal también, que es el objetivo que tenemos que tiene que conseguir el jugador, y que es, dada esa operación y dado ese total, actualiza el objetivo a conseguir por el jugador. Vale. Luego que ponga el mensaje get ready, y hemos acabado ya aquí con la parte de inicializar el HUD. Es decir, aquí se ha configurado el HUD como tiene que aparecer cuando se recibe esa señal. Vale. Y a continuación lo que se hace es con la escena del jugador, pues se invoca el método start. Entonces, ¿qué hace la escena start del jugador? Pues ahora lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? A continuación, lo que hacemos es inicializar un contador, el start timer está aquí, y ponemos la música y encendemos la música. Y con eso ya está, con eso ya hemos lanzado el arranque del juego. Realmente aquí la lógica más importante que vamos a tener es la que viene aquí, que es el inicio del jugador. Vale, porque el inicio del jugador es el que se va a encargar de posicionar al jugador dentro de la pantalla y se va a encargar de realizar más cosas relacionadas con el jugador. Vale, pero antes de ir ahí, con esto hemos cubierto la parte de seguir el workflow del Game Start. Vale, entonces es importante porque en esto que acabamos de ver ahora mismo hemos visto las claves que tenemos en la programación con Godot. Como tenemos una escena, la cual está de alguna forma la escena está aislada, tiene su propia lógica, y cómo se comunica con el resto de escenas utilizando señales. Entonces, esa forma de programar es básica dentro del mundo de Godot y es como se hace la programación tanto en juegos en 2D como juegos en 3D. ¿Vale? Entonces es importante que esa parte quede clara. Entonces hemos tenido poco tiempo para contarla, he tenido que ir un poco rápido, pero espero que más o menos haya quedado clara cómo se realiza. Vale, entonces aquí está un poquito más detallado, vamos, lo mismo que hemos estado ahora comentando. Y para entender, ahora vamos a saltar a la parte del... Bueno, vamos a terminar con la escena de HUD, ¿vale? Entonces, para terminar con la escena de HUD, que la tenemos aquí, pues aquí tenemos el diseño de la escena, ¿vale? Ahí quizá no hemos hablado mucho de cómo se posicionan los elementos, del layout y demás, que hay muchas opciones aquí de cómo posicionar los diferentes elementos, pero bueno, esto lo dejo un poco como ejercicio de cómo diseñar de forma atractiva y de forma un poco redimensionable las interfaces dentro de Godot, porque eso requeriría un taller propio poderlo tratar, ¿vale? Entonces, visto esto, nos vamos a salir ya un poquito de la escena HUD y vamos a saltar a la escena del player, ¿vale? Entonces, la escena del player, si seguimos en la lógica del workflow del botón de start, entonces hemos dicho que vale, que entonces estamos en la señal que emite el HUD de Start Game, invoca New Game, y en New Game, en esa lógica de aquí que tenemos dentro de la escena main, acaba llamando a Player Start. Entonces Player Start lo que hace es llamar a la lógica de Start dentro de la escena Player. Entonces con el control click podemos saltar a la implementación que tenemos aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues lo que hacemos aquí es muy sencillo. Lo que hacemos es indicar cuál es la posición del jugador inicial, que se la pasamos nosotros, y mostrar al jugador. Entonces, mostrarlo, ¿qué es lo que hacemos con mostrar? Pues simplemente es visualizar el canvas item, ¿vale? Entonces eso no tiene mucho más. O sea que aquí no hay mucha más lógica. Vale, entonces estamos aquí, estamos en el player y tenemos esta parte de aquí. Entonces decimos, vale, pero es que cuando empezamos el juego, sin que hagamos nada con el player, empiezan ya a aparecer los diferentes números. Vale, entonces la aparición de números está gestionada desde un temporizador que es el number timer este de aquí. Vale, entonces en este temporizador, una vez que lo creamos y lo arrancamos,
cada vez que vence el tiempo del temporizador, lo que hace es invocar este método, ¿vale? Entonces, este método, que es parte del main también, ¿vale? Que lo tenemos aquí, es parte del main, lo que hace es añadir un nuevo número a nuestro juego. Vale, entonces aquí tenemos toda la lógica de cómo se añade un nuevo número, ¿vale? A la escena. Entonces los números se van añadiendo, como veremos un poquito más adelante. Vale, entonces, ¿en qué momento arrancamos ese temporizador? El number timer, ¿vale? Tenemos esos dos temporizadores. Este marca cuando aparecen mobs, es decir, cuando aparecen enemigos, y este marca cuando aparecen números. Entonces los números aparecen desde el principio. Entonces, si vamos aquí a main, vale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando vence el start timer que hemos creado al iniciar el juego, entonces vamos a volver un momentito, vale, que lo tenemos aquí. A ver, estamos estos en New Game. Veis que aquí lanzamos el Start Timer, está aquí, ¿vale? Entonces cuando lanzamos un temporizador y lo arrancamos, ese temporizador lo que hace es de forma periódica va a ir lanzando timeouts. Y entonces esos timeouts que va lanzando, pues este de aquí, el Start Timer está de aquí, ¿vale? Pues esto cuando lanza un timeout, lo que está haciendo es arrancar el temporizador de generación de enemigos y arrancar el temporizador de generación de números. Vale, entonces ese temporizador, si nos focalizamos ahora en este, el de number timer está aquí, lo que va a hacer es, si lo vemos, cuando vence el temporizador de forma periódica, lo que hace es añadir un número, ¿vale? Y entonces como se añade, y aquí en un número, pues es el que se encarga de visualizar dentro de la pantalla un nuevo número que viaja a lo largo de nuestro juego, ¿vale? A lo largo del canvas de nuestro juego. Pero volvamos por un momento a la escena del player, ¿vale? Entonces, la escena del player, que la tenemos aquí instanciada, vamos a trabajar en ella, pero como escena individual, ¿vale? Imaginaros que queremos implementar el jugador y no queremos pensar para nada en el resto de cosas del juego. Solo queremos trabajar con la escena del jugador, ¿vale? Pues entonces, según la os he contado, pues decimos, abrimos aquí la escena del jugador, layer de SCN, y esto es la escena del jugador. Y decir, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues aquí tenemos a nuestro jugador, ¿vale? Un segundo, a ver si soy capaz de posicionarlo bien, vale. Entonces, tenemos nuestra pantalla, que es esta de aquí, y nuestro jugador posicionado aquí en una esquinita. Vale, entonces, vamos a ver cómo se implementa el jugador. Entonces, el jugador, como hemos visto anteriormente, si volvemos a ejecutar el juego para que nos quede claro, ¿vale? Ese es nuestro jugador. Un momentito. Arranco el juego. ¿Vale? Con nuestro jugador vemos que aparece por aquí centrado en la pantalla y luego lo vamos moviendo con los cursores. Aquí lo que pasa es que no estoy viendo, yo estoy moviendo muy con los cursores, ¿vale? Entonces, lo que queremos ahora es trabajar únicamente en cómo se visualiza nuestro jugador y cómo se mueve con los cursores. Y queremos trabajar solo en eso, ¿vale? No queremos olvidar del resto de cosas, no queremos pensar en cómo por ejemplo se dan las colisiones, cómo se pone el mensaje de objetivo, la operación a conseguir y demás. Solo queremos trabajar únicamente en cómo mover el jugador por el canvas del juego. Vale, entonces aquí tenemos nuestro jugador y aquí tenemos el canvas porque ahí vamos a moverlo. Entonces, lo primero, según lo que hemos comentado ahora, nosotros podemos coger y dentro de una escena ejecutar únicamente esa escena. Para ello le damos aquí, ¿vale? Entonces, vemos que aquí no aparece nada. ¿Por qué no aparece nada? Si realmente aquí tenemos añadido este objetito, ¿no? Aquí debería aparecer en la esquina
esto aquí. Entonces no aparece nada porque inicialmente cuando arranca el juego tenemos oculto el jugador hasta que empieza la partida. Entonces, ¿dónde se hace eso? ¿Dónde se oculta el jugador? Entonces, asociado a la escena del player, tenemos también su propia lógica. Vale. Entonces, esa lógica la tenemos incorporada dentro de el script asociado a este nodo, ¿vale? Entonces, si lo abrimos, aquí tenemos el script asociado a este nodo y vamos a aprovechar este ejemplo para comentar ciertos métodos que siempre se utilizan en todos los nodos, que son siempre iguales. Entonces, hay uno de ellos que es la función ready. Esta función siempre se llama cuando el nodo entra o sea, es creado dentro del árbol de escenas por primera vez. Es decir, en el caso de que estuviéramos en main, cuando el nodo se crea aquí dentro de aquí, ¿no? Aquí tenemos el player cuando se crea aquí. En el caso de la escena del player, pues sería cuando se genera aquí dentro. O sea, cuando se crea esa escena, pues se llamaría el método ready. Está aquí. Y entonces aquí lo que hacemos es inicializar una variable que tenemos aquí, que llamamos mobile, que ya veremos para qué se utiliza. Y aquí luego lo que hacemos es obtener la dimensión de la pantalla con la que estamos trabajando y llamar al método hide, que lo que hace es ocultar el área 2D en el que se basa el jugador. Entonces el jugador está implementado como un nodo de tipo área 2D. ¿Para qué sirven los nodos área 2D? Pues como una forma rápida de verlo, ponemos por aquí y decimos, a ver, área 2D. Vamos aquí al inspector mejor por aquí. Y si nos ponemos aquí encima, nos dice que los nodos área 2D sirven para detectar la influencia física en 2D. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que nos va a permitir, por ejemplo, la detección de colisiones. Entonces, para ello, tenemos un área 2D a la que le añadimos una forma de colisiones, que es la que tenemos aquí. Y entonces ello va a permitir de forma automática detectar colisiones entre el jugador y otros elementos. ¿Vale? Entonces esa es una parte del jugador, que es la detección de colisiones con otras partes. Y hay otra parte del jugador que es cómo se visualiza el jugador. Entonces el jugador se visualiza de diferentes formas en función de cómo se está moviendo. Entonces, si lo estamos moviendo de izquierda a derecha, a eso le estamos llamando aquí que utiliza la animación de walk. ¿Por qué? Porque bueno, si va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, se supone que están en el mismo nivel, están andando. En cambio, si va de arriba a abajo, pues aquí lo hemos llamado up. Entonces veis que la animación que se utiliza es un pelín diferente. Entonces cuando va andando, aquí tenemos el ojito que está como a media altura y va mirando como para un lado cuando anda para allí, y luego cuando anda para el otro lado hacemos un flip de las imágenes y el ojito lo pone al otro lado, y entonces pues parece que anda para el otro lado. Entonces con estas animaciones lo que hacemos es simular que el jugador camina en una dirección o bien que sube y baja. Entonces para poner que sube y baja, pues ponemos el ojito como yendo hacia arriba, y si quiere ir hacia abajo hacemos un flip, y al hacer un flip de la imagen, el puntito, o sea, realmente las patillas serían para arriba y el puntito sería para abajo. Entonces parecía que iría para abajo, ¿vale? Entonces, indicando estas animaciones, o sea, bueno, indicando estas imágenes, el nodo Animated Sprite automáticamente se encarga de ir cambiando la imagen de una por otra según vamos evolucionando, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora cómo la escena esta funciona de forma independiente. Entonces hemos dicho, si la ejecutamos así, lo que nos ocurre es que nos sale la escena vacía porque está por defecto, cuando se arranca la escena, se oculta el jugador. Entonces decimos, bueno, pues yo ahora quiero depurar, por lo cual no quiero ese comportamiento. Entonces me voy a ir al script y lo que voy a hacer es comentar ese comportamiento. Vale, entonces comento ese comportamiento, ejecuto de nuevo mi escena y ahora ya tengo el jugador aquí arriba. ¿Lo veis aquí? Y ahora puedo, por ejemplo, empezar a ver si he implementado bien la parte del movimiento con los cursores. Y veis, estoy cursor de izquierda,
cursor derecha. Voy a bajar un poquito, voy hacia abajo, voy hacia arriba. Veis que hacia arriba, si lo dejo pulsado, el Animated Sprite automáticamente me va cambiando entre una imagen y la otra. Y al cambiar entre una imagen y la otra, da la sensación de que pues, nuestro jugador se está moviendo de forma animada, ¿vale? Entonces, arriba y abajo utilizamos uno de los dos animaciones posibles, izquierda y derecha la otra. Vale, entonces así podemos depurar que nuestro jugador realmente se comporta como queremos. Vale. Entonces, ¿cómo se logra toda esta parte de la animación? Pues vamos a ver que hay una parte importante. Hay una parte importante que es la de cómo se actualiza una escena. Y con ello se logran las animaciones. Entonces, aparte del método que hemos visto ahora mismo, del método de ready, hay otro método que se llama de forma automática en las escenas, que es el método de process. Entonces, este método se llama de forma automática cada vez que se pinta un frame dentro del juego. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Pues eso depende de la velocidad de frames que tiene el juego. Entonces, eso es una variable que es configurable, pero que por defecto en Godot está fijada a 60. Entonces tenemos que en Godot tenemos 60 frames por segundo. Entonces, si tenemos 60 frames por segundo, pues se llama 60 veces por segundo a ese método. Entonces, al llamar este método 60 veces por segundo, cada vez que se llama, lo que hacemos es procesar el estado del juego para ver si hay que actualizar nuestro muñequito. Por ejemplo, en este caso, lo que tenemos, si es que se está pintando 60 veces por segundo esta pantalla, ¿vale? Pero lo que ocurre es que realmente nosotros no estamos viendo ese reflejo porque es tan rápido que no lo vemos. Entonces, con ello, lo que hacemos es que en esos refrescos de pantalla es donde hacemos el cambio de la imagen. Entonces, al cambiar la imagen es cuando damos la sensación de animación y de movimiento. Entonces, las animaciones serán tanto más fluidas cuanto más imágenes metamos de las diferentes posiciones que adopta el jugador cuando está moviéndose. Entonces, ¿en qué momento seleccionamos nosotros la imagen que hay que pintar? Pues eso se realiza en este momento aquí, cuando en la función esta de procesar el pintado del frame, es donde seleccionamos qué imagen de la animación hay que pintar. Entonces, por ejemplo, imaginemos que estamos jugando en el ordenador, por lo cual estamos jugando con un teclado, ¿vale? Entonces, aquí es donde se realiza toda la lógica asociada al movimiento del jugador, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es, por un lado, detectar qué tecla se ha pulsado, si es la tecla de right, left, up o down, que estos serían los cursores, ¿vale? El cursor de derecha, izquierda, arriba y abajo. Y con ello lo que hacemos es cambiar la velocidad de nuestro jugador. Y cambiamos la velocidad es un vector que tiene dos dimensiones en nuestro mundo 2D. Y entonces esa velocidad la cambiamos en función de qué teclas hayamos pulsado. Vale, entonces en función de ello, lo que hacemos es pintar a nuestra animación, a nuestro sprite, en función de la interacción que haya producido el usuario. Entonces, una cosa importante es cómo se posiciona realmente cómo se posiciona el jugador a moverlo. ¿Qué posición va adquiriendo? Pues la forma de localizar una nueva posición es relativamente sencilla, utilizando la típica forma de la posición es la posición que tuviera actualmente más la actualización más la distancia recorrida en el tiempo desde la última actualización, que es el tiempo ese delta, que es el tiempo que pasa entre
llamada a la función de process y llamada a la función de process. Vale, entonces ahí en ese delta queda recogido el tiempo que ha pasado entre las dos llamadas. Por lo cual, si ha habido una velocidad durante todo ese tiempo, esto refleja la distancia recorrida por el jugador durante ese intervalo de tiempo. Y entonces lo que hacemos es actualizar la posición en función de ello. Y luego lo que hacemos, esta función de clamp, lo que hace es asegurarse de que el jugador no se salga de pantalla, ¿vale? Y aquí lo que hacemos es seleccionar el tipo de animación a utilizar. Que esto depende de si hemos utilizado, de eso depende básicamente de la velocidad. Entonces, en el caso de que la velocidad X, es decir, sea diferente de 0, es decir, que hemos movido horizontalmente al jugador, lo que hemos hecho ha sido andar. ¿Vale? Entonces en ese caso pues se utiliza la animación de andar. Y se hace un flip de la imagen en el caso de que hayamos andado en dirección negativa de las X. ¿Vale? Eso es para que cuando andamos aquí, si empezamos a andar en ese sentido, cambiamos de sentido, hace un flip. Veis que el ojito aquí va hacia donde está originalmente, y al ir hacia la izquierda, que sería en dirección negativa, hace un flip y el ojito pasa al otro lado, ¿vale? Entonces hace un flip de la imagen, ¿vale? Y arriba y abajo es exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, entonces, con esto que hemos visto, hemos cubierto la escena del jugador. Entonces, la escena del jugador incorpora un tema que es muy interesante, que es el tema de el tema de que es un área 2D, y como eso que el área 2D lo que hace es poder detectar la influencia física, ¿vale? ¿Qué significa la influencia física? Pues que se puede ver afectado por la gravedad, se puede ver afectado por colisiones, entonces se puede ver afectado por todos los fenómenos físicos soportados por el motor de física. Entonces, en nuestro caso, en el caso del jugador, tenemos desactivado la gravedad. Creo que está, de alguna forma está desactivada la gravedad porque no queremos que el jugador se caiga, ¿no? Si por ejemplo no tuviera desactivada la gravedad, el jugador a ponerle se caería solo para abajo. Entonces nosotros no queremos que se caiga. Pero lo que tenemos activado es lo de las colisiones. Entonces tenemos aquí esta forma que es la forma de detectar las colisiones. Entonces, las colisiones. Aquí ahora mismo no colisionan con nada, ¿no? Vemos que, bueno, por ejemplo, lo que hemos comentado del clamp, vemos que el jugador se mueve hasta que llega a un extremo y ya no puede, y a partir de aquí no continúa, ¿vale? Eso es lo que hemos controlado con el clamp. Aquí en la escena esta sola no hay ningún tipo de interacción con otros elementos, ¿vale? Entonces, esa interacción con otros elementos, ¿cómo se va a detectar? Pues de nuevo llega el momento de las señales. Entonces, en este caso, en el caso del player, cuando el collision shape está aquí, vamos a ver el collision shape, vale, aquí definimos el collision shape, vale. Entonces es a nivel de player, el área 2D tiene una señal que es body entered. Entonces eso significa que ha entrado otro cuerpo en contacto con ese área de colisión de este nodo. Entonces, cuando entra otro cuerpo en contacto con ese jugador, llamamos a esta función que está dentro de player, ¿vale? Entonces lo que hace es, vale, llama el body getType igual a number, o sea, aquí lo que estamos haciendo es ver qué tipo de body entra en contacto con nosotros. En el caso que sea un número, lo que hacemos es emitir una señal de que ha habido un hit con un número. Y aquí hemos dejado guardado el número con el que ha habido el hit. Y en el caso de que no haya sido un número, significa que ha habido una colisión con un enemigo, ¿vale? Entonces aquí vemos que ya ocultamos al jugador porque se va a acabar la partida y emitimos la señal de hitmob. Vale, entonces con todo ello, ¿qué ocurre? Que de nuevo, estas señales son señales que hemos definido aquí arriba y son señales que emite esta escena, la escena del player. ¿Y quién captura estas señales? Pues de nuevo, igual que ocurre con el HUD,
y con el start game las captura la escena que integra todo el resto de escenas. Es decir, aquí en el player, si nos vamos a sus señales, vemos que hay dos posibles señales que tenemos aquí. Una que es hit y otra que es hitmob. En el caso que sea hitmob, es decir, que ha habido un hit con un enemigo, pues directamente llama a game over. En el caso que ha habido un hit con un número, lo que hace es llamar a check number. Vemos que, por ejemplo, que tiene check number. Check number es una función que está dentro de la lógica de main y lo que hace es coger el número con el que se ha habido la colisión y en función de las operaciones comprueba que el resultado de aplicar la operación utilizando ese número es igual o no al que debería ser. Y en el caso de que no sea igual, pues hace game over. En el caso de que la respuesta sea correcta, entramos aquí, actualizamos la puntuación, comprobamos el nivel por si hay que cambiar de nivel, porque si hemos llegado, por ejemplo, a 10 puntos, el nivel cambia, ¿vale? Entonces las características del juego cambian. Vale, y lo que hacemos es eliminar el número. Aquí lo que estamos haciendo es eliminar el número de la pantalla. Vale, entonces con esto hemos cubierto ya gran parte de lo que es la lógica de funcionamiento del juego, ¿vale? Entonces, aquí en esa transparencia pues estamos contando un poquito que ya hemos comentado sobre la lineamiento de sprite, que es un área 2D que permite la gestión de las propiedades físicas de los objetos y cuál es la lógica que tiene en el núcleo, que es que básicamente el jugador, la presentación del jugador lo que hace es mover al jugador utilizando, basado en las entradas, y utiliza el sprite animado pues para reflejar ese movimiento. En el caso de que haya una colisión, detectar si es un número o si es un enemigo, y se emiten las señales de hit o hitmob. La señal de body entered se emite de forma automática desde el área 2D. Aquí explicamos cómo se logra la posición y con ello cumplimos ya toda la escena del jugador. Entonces, las escenas de los enemigos y los números son muy similares a las del jugador, porque lo que hacemos en ambos casos es, en vez de pintar al jugador, estamos pintando pues, o bien esta especie de pececillos, o bien estamos pintando a la perrita, que va cambiando entre las dos imágenes. Vale, entonces no quiero entrar mucho más en detalle ahora mismo en ello, porque si no vamos a ir totalmente de tiempo. Vale, entonces en la escena principal pues ya hemos ido viendo que vamos uniendo todas las piezas juntas, ¿vale? Y con ello pues tenemos la lógica del juego completada. Entonces aquí hemos ido un pelín rápido con toda esta última parte, pero os recomiendo que cojáis y descargáis el juego, lo veréis en Godot vosotros y dediquéis tiempo a entenderlo. No es muy complejo, ¿eh? Lo único que tenéis, pues, ya tenemos reflejadas las claves de cómo lo debéis de hacer. Vale, entonces, hemos acabado el juego. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Pues el siguiente paso es comprobar el juego, ver si realmente es jugable, si es entretenido, y lo primero de todo es probarlo vosotros mismos. Es decir, arrancarlo, jugar con él un rato, ver si os motiva y realmente si os induce a seguir jugando, y os van a surgir montones de ideas en cuando empecéis a jugar vosotros con el juego. Entonces, una vez que hayáis hecho eso, siguiente objetivo, pues encontrar a alguno de los jugadores objetivo que tenéis, por ejemplo en los juegos educativos los niños, y yo por suerte pues puedo utilizar a mi hijo para que juegue con él un poco. Todavía no consigo que se enganche, pero vamos, estamos ahí, porque dice que es un poco difícil jugar en los móviles todavía con el juego, porque no es la interfaz es menos intuitiva que los cursores. Luego, aparte de con gente asistida con esos jugadores objetivos, también lo podéis comprobar, o sea, lo podéis probar con vuestra familia y vuestros amigos. Gracias a que Godot permite exportarlo a diferentes plataformas, podéis montar una página web, o bien podéis montar la aplicación para móvil y decirle que se la instalen y la prueben. Vale, y una vez que ya hayáis superado esa fase, si veis que el juego tiene ya interés y tiene jugabilidad y es atractivo, pues podéis anunciarlo ya en las comunidades de desarrolladores de juegos. Vale, entonces para distribuir el juego, en el caso de Godot, pues ya hemos comentado pues que se puede generar de forma automática binarios para Linux, para Windows, para MacOS, para los móviles, para tablets, o sea que esto es una pasada. Entonces, por ejemplo, en el caso del Android APK, ¿cómo lo haríamos? Para generar la APK, pues iríamos por aquí y aquí le diríamos
Project Sport. Por ejemplo, imaginaros que quiero generar, bueno, eso sería para generarlo para Android. Si quisiera generar un ejecutable para Linux, entonces aquí no voy a tocar nada y le digo, mira, Sport Project, creo que era esto, close, vale, Sport Project, vale. Entonces digo, ¿dónde lo quieres exportar? Pues mira, me voy a generar un binario en ese directorio, vale, que se llama así. Le digo, venga, expórtamelo. Y entonces ya me lo acaba de exportar. Entonces si me voy yo ahora al directorio en el cual estamos aquí, a ver, a ver dónde me lo ha exportado. Espera un momento. Aquí le tenemos que es dentro de, vale, Numbers Attack Master. Vale, entonces me tengo que meter aquí en Numbers Attack Master, vale. Y aquí tengo el binario que me ha generado, vale. Entonces si lo ejecuto, pues aquí tenemos nuestro jueguecito. ¿Veis? Funciona perfectamente como un ejecutable de Linux, totalmente independiente ya de Godot, ¿vale? ¿Y esto cuánto ocupa? No, pues no sé muy bien si esto... Pues esto ocupa sus 40 meguitas, ¿no? Que veis que claro, para un juego tan tonto puede decir, vale, es una borrada, 41 megas. Pero esto, para juegos mucho más complejos, van a ocupar prácticamente lo mismo. Pero creo que si le haces un strip para eliminar los símbolos de desarrollo, se bajaba como a la mitad o algo así. A ver. Bueno, un poquito más, vamos, se baja como 7 megas. Entonces, bueno, pero es que aquí lo que ocurre pues que estamos metiendo el engine de Godot para un juego muy simple, ¿vale? Bien, entonces... Bien, luego tenemos todo el mundo de los juegos en 3D. El mundo de los juegos en 3D es una pasada. Es increíble las cosas que se pueden hacer. Y realmente tenía preparado un poquito de arrancaros en la parte del mundo en 3D. Entonces, no voy a entrar en ello porque no tenemos tiempo, pero os he dejado enlazado el vídeo del Shooter Game Demo y os dejo aquí en nuestras transparencias los pasos que podéis dar en Godot para importar esta demo, el Shooter Game Demo, que es una demo espectacular, que la importéis vosotros en vuestro propio Godot, ¿vale? Entonces, si estamos aquí en el editor de Godot, vamos a hacerlo, que esto va a ser rápido y merece la pena. Pues mira, si estamos aquí en el editor de Godot, vamos aquí y decimos, vale, project, vamos a irnos al project list. Vale, entonces aquí, si nos vamos a templates, tenemos aquí templates que son de montones de cosas que podemos utilizar como base para arrancar nuestro proyecto de Godot. Hay una parte que son demos y una de las demos es el third person shooter demo, está aquí, ¿vale? Entonces yo lo tengo ya, está aquí, si lo seleccionamos, aquí lo podéis descargar e instalar, ¿vale? Yo ya lo tengo descargado e instalado, ¿vale? Que es dar aquí download y install, eso no hay que hacer más, ¿vale? Entonces una vez que lo tenga ya, podemos venir por aquí en... hice algo sin querer. Un segundo, lo arranco de nuevo, a ver, vale. Una vez que lo tengáis aquí instalado, a ver si lo encuentro. Isometric, multiplayer, platformer. Madre mía. Vamos, segurísimo que lo... Pues nada, lo voy a volver a instalar. Vale, así lo vemos el proceso completo porque no lo veo. Vale. Esto aquí, download. Pasa que tarda un poquito en descargarse. Porque creo que son como unos 300 megas, lo que son los assets y demás del juego, vale. Entonces aquí lo descargamos. Vale, lo instalamos. Vale. Bueno, pues ya me dice que Third Person Shooter Demo, vale, porque claro que ya existe. A ver, un segundo, voy a volver a buscar que tiene que estar por aquí. First Person Shooter. Multiplayer, número de plataforma. A ver, bueno, espera un momento. Voy a importarlo.
Vale, projects. Vale, aquí le tengo. Que por este algún motivo. Vale. Y aquí tengo importado el proyecto. Lo ejecuto. Y aquí veis un juego que es realmente espectacular. Eso que estoy viendo aquí está todo chulo. Y veis que aquí y aquí os recomiendo ya que veáis el vídeo, juguéis un poco vosotros, porque yo aquí soy un poco torpe, ¿vale? Pero veis que realmente esto es súper espectacular, ¿vale? Entonces esto es un mundo que no me quiero meter porque lo contaría demasiado por encima y os recomiendo que lo veáis vosotros directamente. Entonces luego, personalmente estamos poniendo bastante trabajo en la parte de los voxels sin Godot. De nuevo, voy a pasar por encima de ello porque no da tiempo para ese taller. Vale, y se pueden hacer cosas espectaculares también con la parte de los voxels para la generación de terrenos, cuevas y demás. O sea, es una pasada las cosas que se pueden hacer. Aquí os he dejado de nuevo también enlazado un vídeo, echarle un ojo. Y aquí pues algunas capturas de mundos que se han creado utilizando voxels. Entonces, como conclusiones, pues Godot, como habéis visto, es un motor de juegos maduro que está preparado totalmente para crear juegos profesionales. Pueden ser juegos en 2D, en 3D. Es un proyecto open source con una comunidad alrededor ya muy fuerte y que poco a poco va a ir utilizando las últimas tecnologías, entonces está como muy actualizado y muy a la línea con nuevas tecnologías como Vulkan que van llegando. Entonces los próximos pasos, pues podéis uniros a la comunidad de Godot, que como veis hay montones de canales, podéis elegir el que más os interese, jugar algunos juegos de Godot para que termine de convenceros si tenéis alguno todavía de si merece la pena. Podéis comenzar a aprender Godot de la documentación oficial. Hay documentación de cómo se hacen diferentes cosas, luego un montón de tutoriales. Y podéis aprender de tutoriales además que existen ya precreados. Y especialmente de muchos vídeos que hay que cuentan montones de cosas. Y luego sobre todo de las demos. Y de los ejemplos que vienen incluidos con el propio editor de Godot. Si algunos estáis interesados y queréis que pongamos foco en el juego de Numbers Attack y lo evolucionemos más, pues encantado, aquí estoy. Y podéis empezar vuestro propio juego y quién sabe, a lo mejor llegar a convertiros en un desarrollador indie de juegos. Y por último también podéis ayudar a Godot siendo patrones del proyecto. Vale, y eso es todo. Espero que os haya gustado el taller. Ha sido un pelín largo de más, pero vamos, es que yo creo que al final merecía la pena. He corrido mucho en muchos sitios, pero vamos, tened mi contacto y cualquier duda que tengáis, pues las comentamos. Y nada, pues si hay preguntas, pues ahora llega el momento de que las planteéis. Venga, espero que os haya gustado y seguimos en contacto. Un saludo, hasta luego.